Bueno, Dios les bendiga. Estamos entonces iniciando el estudio de lo que es Apocalipsis 8 y 9. Esto ya entramos en un tema que ya un poquito más complejo, por así decirlo, pero igualmente es claro para poder entenderlo. Así que no es que tampoco sea un tema que sea inentendible, porque no es así, se puede entender perfectamente. Y bueno, tal como la señalé, hoy día voy a trabajar solamente presentándole el tema y a ver si después le hago llegar, digamos, un data o algo por el tema. Ya, pero bueno. Partamos entonces, como es de costumbre, leyendo. Vamos a leer entonces lo que es el texto con el cual trabajaremos hoy. Estoy con mi Biblia de estudio que está ya un poquito ajada después de tanto tiempo. Pero bueno, vamos a leer. Eh, no, pero espérense, hay de cambio de Biblia, desde que está en NBI. Lo tragamos por la otra. Un segundito. Un momento. Esta sí. Perdón. Ya. Apocalipsis entonces dijimos 8 y 9. Ponga mucha atención y entonces empezamos con esto. Perdón. Ya. Dice, entonces, alguien más llegó. Aceptamos ahora. Si ustedes pueden aceptar, acepten nomás, por eso. Ya, está aceptado. Listo. Dice entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó al cielo una gran estrella, y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y así mismo la noche. Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que mueran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio llave del abismo, llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el humo salió langosta sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como cornas de oro, sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla.
Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas también poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salían fuego, humo y azufre. Pues estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego del humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintió de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, quedamos entonces leyendo ahí hasta la sexta trompeta. La séptima trompeta viene después más adelante, pero hoy día entonces vamos a tocar de las 7 trompetas, 6 trompetas que están en el capítulo 8 y 9. Vámonos para contextualizar, entonces decir que, bueno, todos sabemos que las trompetas en la antigüedad se ocupaban generalmente para hacer anuncios importantes, sobre todo en Israel. Se usaban las trompetas ya fuera de metal o también los cuernos, como el shofar. Y también decir de que también las trompetas a nivel universal siempre se han ocupado para dar instrucciones a nivel de la guerra. Entonces digamos que la trompeta aquí usada en el Apocalipsis, digamos que es una forma que siempre se ha ocupado y que nosotros hoy en día también la vemos como en el Apocalipsis se está ocupando también para anunciar que algo importante está viniendo. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener acá también en cuenta, y tenemos que contextualizar, digamos, alguien leyendo esto, lo primero que dice, cuando partimos, dice que en el cielo dice que hubo un silencio. Después de que habíamos abierto, ¿se acuerdan anteriormente los sellos? Ahora lo que viene es el anuncio de las trompetas. Y lo que viene antes del anuncio de las trompetas dice que viene un silencio en el cielo como de media hora. Ahora, si nosotros vemos entonces este tema, cuando parte, hay una preparación para esto. O sea, ante las trompetas, antes que esto ocurra, entonces en el cielo se produce un silencio. ¿Y por qué un silencio? Porque hay una pausa en la adoración. Fíjense que nosotros cuando vimos lo que fue Apocalipsis 4 y 5, veíamos que en el cielo que le estaba ocurriendo la adoración celestial, ¿cierto? Ocurrió la adoración celestial que nosotros vimos cuando los ángeles adoraban, los 24 ancianos y las multitudes de millones también adoraban al Señor. No sé si recuerdan cuando vimos eso, cuando se produció la adoración celestial, y que la adoración celestial es donde nosotros vamos a estar también adorando. O sea, lo que fue en el capítulo 4, vimos la adoración celestial solamente de los seres celestiales, pero después en el capítulo 5 veíamos como también ahí estaban los millones y millones que también estaban en la adoración celestial. O sea, lo que nosotros estábamos viendo ahí es que se estaba produciendo entonces, como yo decía, ahí esto lo quiero fijar, se me da por su lado. Ya, se estaba produciendo eh, entonces la adoración no solamente, digamos, de los ángeles, sino que ahí ya está la iglesia, y la iglesia está adorando en lo que es el capítulo 5. En lo que fue el capítulo 6 y 7 vimos lo que pasó entonces con en la apertura de los sellos, y ahora entonces cuando entramos en el capítulo 8 y 9 vemos lo que está ocurriendo con las trompetas. Entonces, pero la diferencia que hay entre lo que fue el capítulo 6 y 7, cuando nosotros estábamos viendo lo que ocurría con los sellos, es que ahí en los sellos lo que veíamos eran desastres que eran ocasionados por los hombres. Si ustedes se acuerdan, vimos ahí cómo aparecía primero si el lugar es el anticristo, llamando a la guerra, y después vemos cómo está todo el tema de la apostasía y un montón de otras cosas que hablamos en esos estudios. Pero en definitiva,
lo que está ocurriendo ahí son, digamos, cosas terribles que también ocurrieron, pero ocurrieron a causa del hombre. En cambio, cuando nosotros empezamos a ver ahora lo que va a ocurrir, esto ya no es a causa del hombre, sino que son eventos celestiales, son eventos que ocurren precisamente porque hay algo que está ocurriendo en los cielos y es lo que está provocando esto. Entonces, cuando entonces nosotros vemos que se van a tocar las trompetas, entonces dice que en el cielo hay un silencio, y hay un silencio, y este silencio es que anticipa que viene el juicio. Recordemos que nosotros cuando tenemos la profecía de las 70 semanas de Daniel, en la profecía de las 70 semanas, nosotros sabemos que hay 69 semanas que ocurren hasta cuando Jesús entra entonces en la entrada triunfal en Jerusalén. O sea, hasta ese momento ocurren 69 semanas y la semana 70 entonces no ocurre porque se produce un alto, que es precisamente cuando Jesucristo después crucificado, entonces empieza el periodo de la iglesia. Esto que es un misterio para todos los que eran, los que estuvieron, los patriarcas que estuvieron en el Antiguo Testamento, porque ahí lo que estaba era el pueblo de Dios, pero no existía la iglesia como tal. La iglesia nace entonces con Cristo, y es ahí donde nosotros vemos que entonces se produce el periodo de la gracia, que es lo que nosotros entendemos que es lo que ocurre entonces desde Jesús y hasta entonces que esté el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces luego del arrebatamiento de la iglesia, que nosotros se produce, entonces entendemos cuando estamos en el capítulo 5, viene entonces después el periodo de la gran tribulación, y eso es donde partimos del capítulo 6 en adelante. Pero ya aquí, cuando estamos en el capítulo 8 y 9, aquí ya empezamos a ver los juicios de Dios. Y los juicios de Dios entonces se producen cuando estamos en la semana 70, la última semana. Recordemos que los tres años y medio anteriores es cuando los hombres dicen paz y seguridad. Ojo, que estos días se han estado firmando varios tratados de paz en Medio Oriente, y principalmente el que ha estado trabajando en esto ha sido Donald Trump, que ha estado trabajando en lo que han sido los tratados de paz que han habido con Israel, donde ya están ahí Arabia Saudita, está Egipto, y estos últimos días se han sumado otros estados árabes, y se estima que se van a seguir sumando otros más. Recordemos que nosotros eh, hemos dicho ya anteriormente de que precisamente cuando se diga paz y seguridad, estamos hablando de precisamente Oriente. No estamos hablando de toda la tierra, sino que estamos hablando de paz y seguridad para Jerusalén, para el pueblo de Dios. Y esto es algo que nosotros hoy día estamos empezando a ver que está ocurriendo. Hoy día se está anunciando paz y seguridad, por un lado, porque se está diciendo de que ya se están alcanzando acuerdos con las naciones árabes, que son vecinas, e incluso también que va a poder establecer nuevamente el tercer templo. Hoy día existen el nombramiento, digamos, del nuevo sumo sacerdote, están creados los utensilios del templo, y de hecho también ya se está hablando de reiniciar el sacrificio continuo, con lo cual ya entonces también nos estaríamos preparando para lo que va a ser entonces la llegada del anticristo. Para los judíos en este momento es la llegada del Mesías. De hecho, los rabinos hoy día más importantes están hablando acerca de que ya está todo listo para que el Mesías vuelva. Entonces, y para la iglesia entendemos que no es el Mesías el que vuelve, sino que es el anticristo el que emerge precisamente para poder sentarse en el trono, digamos, del tercer templo de Jerusalén. Que esto lo voy a conversar en otra oportunidad. Ya, ahora, cuando nosotros vemos esto, entonces, cuando dice que se produce silencio, fíjense que en el cielo saben de que en la tierra van a haber juicios terribles. Y lo que hay primero dice un silencio que es un silencio de respeto, un silencio que es para decir, wow, todo lo que está pasando será algo terrible. Entonces, y empezamos entonces con lo que fue entonces las trompetas. Y entonces las trompetas, más o menos, digamos, resumiéndolas, están la primera trompeta que tiene el granizo, fuego y mezclado con sangre, la segunda trompeta que es esta que parece montaña, que entonces también que cae al mar, tenemos también esta estrella, este tipo de estrella, porque no es una estrella probablemente tal, que entonces también cae sobre los ríos. Tenemos también después este otro evento que hace que tanto el sol como las estrellas y la luna se apagan en un tercio, y tenemos también después lo de la plaga de las langostas, que no son langostas propiamente tal, sino que son como langostas, que también hay que dejarlo claro, y después los 200 millones de demonios que van a venir sobre la tierra, también, digamos, junto a los 4 ángeles que están preparados para este tiempo. O sea, eso es, digamos, un muy breve resumen acerca de lo que son las trompetas. Pero bueno,
Ahora vamos a ir taxativamente enunciándolas lo que es la trompeta número uno. ¿Qué es? Bueno, lo que dice que la trompeta número uno es que cuando esta suena esta trompeta va a caer del cielo granizo y fuego. Si ustedes se pueden a pensar, ya en el Antiguo Testamento nosotros vimos, por ejemplo, como cuando Josué estaba conquistando la tierra prometida, hubo un momento en que Dios mandó granizo, grande granizo del cielo para poder ayudar a Josué a que venciera la batalla. Vemos cuando, incluso antes, cuando Moisés, él estaba en Egipto, dentro de las plagas, allí también hubo una plaga de granizo y también y fuego, que cayó también sobre Egipto. Y ahora sí, esto es, digamos, si hay un símil, este es peor, porque este es granizo y fuego mezclado con sangre. O sea, no sé, para que usted se haga una idea, lo que va a ser, ver que está cayendo desde el cielo algo como eso, va a ser terrible. Entonces ahora, pero lo que ocurre es que dice que esta trompeta, al ocasionar esta plaga lo que va a hacer es va a destruir la tercera parte de la vegetación. O sea, la tercera parte de los árboles y de toda hierba verde va a ser destruida, digamos, con el toque de esta trompeta. No sé si ustedes han escuchado, pero ya en el mundo ya se entiende de que la Tierra no es, en este momento no es capaz de producir alimentos ni recursos necesarios para sostener a la cantidad de humanos que hoy día hay. Hoy día en la Tierra habemos alrededor de 8.000 millones de personas, más o menos. Entonces, pero ya se estima que como el nivel de vida que tiene la humanidad, lo que produce la Tierra no alcanza para poder realmente eh, abastecer, digamos, a toda la población. O sea, de hecho, si nosotros tomamos el nivel de vida que hay en Chile, solamente para los recursos que la Tierra tiene, si nosotros lo calculáramos que toda la gente viviera con el nivel de vida que hay en Chile, los recursos que la Tierra produce, que deberían servir para un año, a nosotros nos durarían más o menos como hasta agosto. O sea, después de ahí en adelante no habría más recursos. Y de hecho hay otras naciones como Dubái, donde el nivel de vida que ellos tienen, los recursos que la Tierra produce, para ellos no alcanzaría ni siquiera un par de meses. O sea, el tema es muy, muy crítico. Y de hecho hoy en día los informes que hay de la ONU dicen de que la Tierra va a una evidente crisis y se estima de que al 2030 ya la Tierra no va a ser capaz de sostener a toda la humanidad. No va a ser capaz. O sea, porque hoy en día se netea entre aquellos que son muy pobres, que consumen poco, y los que son muy ricos, que consumen harto, y sería como un promedio. Y hoy día de alguna forma estamos llegando a cubrir, digamos, las necesidades del año, pero en definitiva, hoy lo que estamos diciendo es que tenemos un problema terrible, digamos, a nivel de humanidad con los recursos. Ahora, si nosotros esto lo llevamos a lo que hablamos recién de lo que fue, o lo que va a ser, más bien dicho, no fue, lo que va a ser la primera trompeta. Si ya estábamos en problemas, imagínense lo que va a pasar si una tercera parte de todo lo verde se muere. O sea, en definitiva, la humanidad no va a tener cómo poder sostenerse, digamos, y va a haber una hambruna tremenda en lo que va a ser este primer juicio. Ahora, si nosotros ahora nos vamos y seguimos entonces con esto, si nos vamos a lo que es la segunda trompeta, Tengo una pregunta. dígame. Eh, Usted no sé si lo ha dicho o no, pero por si acaso, entre, ¿hay una relación o una diferencia de tiempo entre la primera trompeta y la segunda y después la tercera? No sé si me expliqué, si hay, no sé, pues puede pasar esto, la primera trompeta, digamos, ahora y después va a pasar una cierta cantidad de tiempo o va a ser todo continuo. No es todo continuo porque de hecho hay, si tú te fijas, bueno, vamos a ir viendo las trompetas y de hecho después de que ocurren ciertos eventos dan paso a otras. Por ejemplo, cuando está la plaga de las langostas tienen 5 meses para poder atormentar a la humanidad. Después que pasan esos 5 meses, viene entonces la otra plaga. Entonces hay periodos que se entiende que hay entre una y otra donde ocurren estos acontecimientos, pero claramente no está estipulado. O sea, solamente nosotros podemos ir deduciendo en algunos casos y en otros sí está claro, como en el caso de las langostas. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estaba diciendo, la segunda trompeta, entonces, eh, ¿qué tendríamos que nosotros ver? O sea, nosotros cuando yo he hablado acerca de lo que es la interpretación bíblica, generalmente yo he dicho que la interpretación bíblica es literal, a menos que claramente se nos diga que aquí hay algo que debemos interpretar. Ahora, el tema es que si nosotros leemos, yo por ejemplo acá tengo la versión de la nueva versión internacional,
de lo que tiene que ver con este mismo pasaje. Y cuando dice, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una diferencia con respecto a lo que dice la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice, en este mismo, respecto a esto mismo, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Entonces, en la Reina Valera da la impresión de que fuese una montaña, pero a pesar de que dice cómo, pero la versión de la NBI dice claramente, dice, y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Ahora, nosotros tenemos que igual entonces entender que claramente lo que está diciendo es que va a caer algo que es grande, como una montaña, y que va a producir entonces un evento que va a ser muy terrible. Ahora, aquí nosotros tenemos que usar un poco nuestra imaginación para ver esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ver, podría ser algo como una montaña, quizás podría ser algo, una montaña o un monte, o podría ser algo, un cuerpo, no dice que sea un cuerpo celeste, así que podría ser algo muy grande, no sabemos qué, pero algo grande, dice que parece una montaña que cae entonces, dice, y ¿qué sería esto que cae grande en el mar? O sea, no lo sabemos, pero es algo que va a ser algo muy contaminante. Ahora, ¿por qué? Miren, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Generalmente cuando se habla del mar, aquí en estos textos bíblicos, no se habla de todos los océanos del mundo. Y esto también creo que ustedes también lo tengan un poco claro. Generalmente cuando en Israel se hablaba acerca del mar, se hablaba acerca del mar, pero del mar Mediterráneo, porque era lo que ellos conocían. Ese era el mar conocido para ellos. Entonces, cuando habla acerca del mar, nosotros también aquí podemos entender que posiblemente no está hablando también de todos los mares del mundo, sino que está hablando del mar Mediterráneo. Lo que podría acotar también a que lo que está ocurriendo aquí podría ser también algo que sea muy local y que tenga que ver precisamente con algo que va a afectar el mar Mediterráneo, que también podría ser algo como un desprendimiento continental o algo así, que va a producir entonces que caiga el agua, pero deberíamos entender también que esto que va a caer tiene entonces algún tipo de mineral o algo que va entonces a envenenar las aguas y va a producir algo muy grande, porque nosotros podríamos pensar que incluso podría provocar algo como un tsunami. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, dice que junto con envenenar el agua, y que entonces va a 3/3, digamos, de todo lo que vive en el mar va a morir, también dice que una tercera parte de los navíos van a ser destruidos. Entonces, para que una tercera parte de los navíos sean destruidos, tendríamos que pensar que entonces va a haber como una gran ola o algo que va a hacer que entonces los navíos entonces también se destruyan ante esta acción. Entonces, podríamos entonces llegar a pensar que este desprendimiento que cae en el mar, por una parte lo envenena y por otro lado produce una gran ola o un tsunami que entonces también va a hacer que las embarcaciones, muchas de las embarcaciones que están en ese lugar, entonces también sean destruidas. Ahora, ¿por qué lo acoto tan localmente? Porque si nosotros pensáramos que algo cae en el mar, pensando en los océanos del mundo, y que generara un tsunami para destruir la tercera parte de las embarcaciones de toda la Tierra, significaría que también no solamente afectaría a lo que son las embarcaciones, sino que necesariamente tendría que destruir gran parte de las ciudades costeras. Y no es algo que en este momento no esté mencionando el relato bíblico. Ahora, como no lo dice, yo solamente estoy, digamos, echando a correr el hámster, pero es más o menos para que ustedes también lo hagan, ¿ya? Ahora, después de esto, entonces, habla acerca de una tercera trompeta. Esta tercera trompeta dice que es un cuerpo celestial. Si nosotros vemos, nuevamente voy acá a lo que es la versión internacional, dice, tocó el tercer ángel su trompeta, dice, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Ahora, dice una estrella en la traducción que nosotros tenemos al español, pero quiero decir que nosotros, en el original, en que está escrito, se ocupa un término que es abster, que es una cuestión media rara, pero después yo se los voy a mandar el texto, como abster, pero habla de algo general, es un cuerpo celeste, no dice realmente qué es, sino que habla acerca de que es un cuerpo celeste que cae envuelto en llamas, y esto entonces lo que hace es dañar de alguna forma la tercera parte del agua dulce. Ahora, si nosotros contextualizamos esto, podríamos llegar a pensar que se trata quizá
precisamente de algún meteorito, que se podría tratar de algo incluso hecho por el hombre, quizás podría ser algún tipo de satélite, cohete o algo, pero como no lo dice, sino que solamente habla que es un cuerpo celeste que cae sobre las aguas, entendemos que esto también lo que va a hacer es afectar entonces todo esto. Ahora, si lo entendemos como juicio de Dios, deberíamos entender que esto no debiese ser algo hecho por el hombre, sino que debiese ser algo enviado precisamente por Dios y que está ocasionando esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que las trompetas, como dije al principio, son juicios de Dios. Entonces, deberíamos entender entonces que este juicio de Dios también debe ser algo enviado por Dios sobre la tierra. Ahora, ¿por qué más aún? Porque dice que cae sobre la tierra, pero afecta a una tercera parte de los ríos. Y aquí no habla acerca de algo local, sino que está hablando de toda la tierra. O sea, está afectando una tercera parte de las aguas dulces de la tierra. Y aquí entonces nosotros debemos ver que entonces va a ser algo muy catastrófico, porque hay lugares donde el agua está escaseando. De hecho, aquí en Chile, donde nos venden el agua y donde el agua no es de la gente, ya hay muchos que se aprovechan y hoy día le cortan el agua a gente que realmente la necesita para poder usarla en procesos industriales que no son tan necesarios. Y imagínense si después entonces el agua que hoy día existe y es agua dulce se contaminara y la gente no tuviese acceso a ella. O sea, lo que se viene aparte de la hambruna es algo terrible que tiene que ver con la sed que va a haber y donde precisamente conseguir agua va a valer más que tener oro. Ahora, pensemos nosotros que dice que el agua va a ser como el ajenjo. Y el ajenjo, los que lo conocen saben de que es algo muy, muy amargo. Y entonces, y que incluso dice que el rato bíblico de que el agua va a ser tan amarga que incluso la gente va a preferir morir. Porque dice que, no dice que la gente muere por el agua, sino que muere a causa del agua. O sea, el agua es tan amarga como queda, que entre la gente que no la puede tomar y va a morir a causa del agua. No sé si me voy a entender. Estoy más o menos indicándolo, digamos, cada trompeta en resumen, digamos, porque en realidad es como harto lo que tenemos que ver, pero para que ustedes lo van teniendo claro, ¿ya? Cuarta trompeta, entonces, habla acerca de que el sol, la luna y las estrellas se apaga una tercera parte. Entonces, ahora, entendemos que Dios está juzgando a la humanidad, pero aún así, Dios tiene misericordia. Ahora, es difícil entender cómo puede apagarse una tercera parte de las estrellas, una tercera parte del sol y una tercera parte de la luna, salvo que nosotros pudiésemos entender que hay un cataclismo universal y donde realmente hay una especie de eclipse donde la luna y el sol se entrecruzan o algo y entonces no permita ver ciertas partes del sol, la luna y las estrellas. Pero como nuevamente digo, este es un juicio de Dios, a Dios se le puede ocurrir hacerlo de una forma que a nosotros ni siquiera se nos pasa por la mente. Así que yo lo único que estoy diciendo es tratando de buscar una explicación humana a algo que no es humano. Así que, digamos, solamente para que nos hagamos una idea. Pero en definitiva, los juicios de Dios están más allá de nuestro entendimiento. Ahí un poco vayamos nosotros también acercándonos a esto. Ahora, Dios está juzgando, pero a pesar de esto, los moradores de la tierra dice que van a buscar explicar esto y quizá lo van a terminar explicando como fenómenos naturales. Y aquí donde voy yo, donde digo de que Dios está juzgando a la tierra, pero aún hoy día, cuando muchas veces entendemos que hay como juicio de Dios sobre la humanidad, toda la gente todavía termina como tratando de buscar una explicación lógica a lo que ocurre. Y entonces no me cabe la menor duda de que también en ese momento, cuando se apague una tercera parte del sol, de la luna, las estrellas, también va a haber gente tratando de buscar una explicación lógica y va a aparecer el típico experto ahí en la tele cuando dice, bueno, para hablar acerca de este tema hemos citado a un experto de tal lugar y uno nunca entiende de dónde salen tantos expertos porque para cualquier tema que quieran hablar aparece un experto de algo. Entonces dice, no, que estamos en plena pandemia y aparece el experto de las pandemias. Estamos, digamos, en plena sequía y aparece el experto de la sequía. Siempre hay un experto. Entonces ahora vamos a tener se va a apagar la tercera parte del sol de la estrella de la luna y va a aparecer el experto en apagar la tercera parte del sol de la luna y la estrella. Entonces siempre hay alguien que aparece, digamos, en la tele para explicar lo inexplicable. Pero bueno, entendemos entonces de que Dios tiene entonces juicios sobre la humanidad, pero estos juicios que Dios está enviando, aún a pesar de estos, Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere que la humanidad de alguna forma se arrepienta. Y aquí es donde nosotros vemos que entre la cuarta trompeta y la quinta trompeta están los tres ayes, cuando se pronuncia esto. Cuando viene el ángel y dice, ay, 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 de los hombres, y cuando él hace esto, entonces se conoce dentro de los estudios bíblicos como los tres ayes. Entonces,
¿Qué son estos? Es como un periodo que hay entre las primeras 4 trompetas y las siguientes 3 trompetas donde hay una advertencia de Dios para la humanidad. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ocurre ahí? Voy nuevamente a la Biblia. Dice en el 13, siguió observando y hubo un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ay, 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 de los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas, que los últimos 3 ángeles se están a punto de tocar. O sea, fíjense que aún en medio de toda esta destrucción, Dios, de alguna forma, aquí dice, aquí hay un símbolo, que es un águila. Pero nosotros entendemos que esta águila no es un águila propiamente tal, sino que así, aquí sí que entendemos que se trata de un ser celestial, que bien puede ser un ángel, que está hablando a la humanidad completa, diciéndoles, ay, 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 de lo que viene ahora en adelante, o sea, reaccionen, reaccionen. Entonces, pero, sin embargo, vemos que todavía sigue pasando esto terrible. Ahora, Apocalipsis se escribió para evangelizar. Apocalipsis se escribió no para que nosotros tuviésemos solamente un panorama de lo que iba a pasar después. Si bien es cierto, la iglesia no va a estar ahí, la iglesia sí debe saber qué es lo que va a ocurrir después para que en definitiva pueda predicar y hablarles a otros para que se salven de la ira venidera. Ya en el Antiguo Testamento siempre se hablaba acerca del día grande y terrible de Jehová, y los profetas hablaban del día grande y terrible de Jehová, y nosotros no entendíamos, y de hecho muchas veces incluso en la iglesia moderna actual, los primeros evangélicos de alguna forma entendían de que el día grande y terrible de Jehová lo asociaban más bien con el día cuando iba a venir Jesucristo, pero no en definitiva como nosotros lo entendemos el día de hoy. O sea, nosotros entendemos hoy que realmente, tal como dice Tesalonicenses, eh, Jesucristo va a venir por su iglesia y la va a arrebatar. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos llevados juntamente con ellos en el aire y seremos transformados para ir al encuentro del Señor. Entonces esto va a ocurrir más o menos lo que en el relato bíblico de Apocalipsis es como el capítulo 5. Nosotros ya en el capítulo 6 no vamos a estar. Del 6 en adelante no estamos. Entonces, eh, lo que fue el capítulo, hasta el capítulo 3, hablaba acerca de, primero la presentación de Cristo y después acerca de la iglesia actual. Pero ya después en lo que fue el capítulo 4 y 5 habla de la adoración celestial y cómo la iglesia llegó a estar juntamente con el Cordero. Pero después ya lo que vienen son precisamente el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Cuando hablamos acerca de lo que son precisamente las trompetas, estamos hablando derechamente del periodo de la gran tribulación. Como pregunta Israel dice si todo ojo verá al águila o al ángel que va a pasar diciendo los hay. Sí, por lo que nosotros tenemos aquí es que eso ocurre. Ahora, el cómo, hoy día nosotros tenemos precisamente medios tecnológicos que nos hacen pensar que quizá esto va a ser un evento que va a ocurrir quizá en un solo lugar, pero que en definitiva va a ser transmitido a toda la tierra. Quizá en los tiempos bíblicos era impensable decir, por ejemplo, cuando Jesucristo venga, todo ojo le verá. Si nosotros vemos que Jesús viene, por ejemplo, también como en un solo gran evento y Él va a ser visto desde la tierra, nosotros debemos entender que solamente se debería poder ver en un solo lugar específico, geográficamente hablando. O sea, si se está viendo en el hemisferio norte, por así decirlo, es imposible que lo podamos ver del hemisferio sur. Si está viendo un lugar donde está de día, en el otro lado, digamos, no, está de noche. Y por lo tanto tampoco se puede ver. O sea, de hecho, podríamos entender de que cuando estamos hablando ya en el relato bíblico de que todo ojo le verá, Dios de alguna forma también había previsto el desarrollo que iba a tener la humanidad. Recordemos que la Biblia habla que acerca del tiempo del fin, la ciencia aumentará. Y de hecho, entonces Dios sí sabía que la ciencia iba a aumentar, Dios sí sabía que iban a haber canales diferentes y formas diferentes, digamos, de llevar el Evangelio y también de que se pudiese ver lo que iba a ocurrir. Recordemos que incluso cuando después en el capítulo 10 empezamos a hablar acerca de los dos testigos, también incluso ahí podemos ver de que los dos testigos van a ser vistos por toda la humanidad. Y en ese tiempo hubiese sido imposible que eso ocurriera, pero hoy en día que toda la humanidad pueda ver los dos testigos es muy factible, como la televisión, internet y cualquier otro de los medios que hoy día ya nosotros tenemos efectivamente. Así que cuando hablábamos acerca del águila, yo también, o sea, de la águila, digamos, o el ángel que va a dar el anuncio, creo que esto es un evento que precisamente podría darse en un solo lugar, pero que en definitiva después va a ser replicado, digamos, a toda la tierra, digamos, por los canales que ya por todos son conocidos. No sé si me hago entender, pero
Al menos esa es la explicación que puedo dar al respecto. Bien, sigo entonces. Entonces, la quinta trompeta, ¿qué es? Ya, bueno, la quinta trompeta, aquí ya tendríamos que entrar a mirar un poquito más con detención. ¿Por qué? Quiero que ustedes puedan dar paso a una lectura que voy a hacer precisamente de dos Biblias para que ustedes vean la diferencia. Ya, quinta trompeta. En el capítulo 9, 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ya? Entonces, nosotros al ver esto, nosotros qué tendemos a pensar? Que en ese momento cayó una estrella y si a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Pero, en este caso, nuestra traducción de nuestra amada Reina Valera del 60 no es correcta. Y entonces vamos nuevamente a lo que es esta otra versión que tengo acá, donde sí se aproxima más a lo que realmente decía el texto original. ¿Y qué es lo que dice el texto original? Dice, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. ¿Se nota la diferencia? Es una pequeña, una sutil diferencia, pero que en definitiva para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a lo que es Isaías 14:12, si no me equivoco, allí es donde habla y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Si tienen su Biblia por ahí, verifíquenlo, creo que es Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando Isaías habla acerca del lucero que cayó, ¿de quién está hablando? ¿Alguien? De uno, no se empujen. El Lucifer del diablo, ¿no? Ese, mi Dani, muy bien. Entonces, cuando Isaías habla acerca del lucero hijo de la mañana, está hablando de Lucifer, del diablo. Entonces, cuando nosotros acá vemos la traducción que nos hace, entonces que yo leí acá, digamos que la que más se aproxima, lo que dice en realidad es que había caído una estrella. Y cuando habla de que había, quiere decir que esa estrella ya estaba en la Tierra. Entonces, y aquí nosotros debemos entender que ya no es una estrella literal, sino que lo que está hablando es de un símbolo. Y cuando está hablando de este símbolo, ¿quién es? Es este que ya había caído a la Tierra. ¿Y por qué entendemos que ya también no es un simple cuerpo celeste ni es una estrella? Por varias razones. Si nosotros podemos entender lo que habla en el mismo relato, dice, después entonces en el versículo 2 dice, bueno, porque en el 1 dice, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Y déjame ver si quieres, gracias. ¿El que sea? Ya, gracias. Me trajeron un regalito por si acaso. El Milanito me trajo este regalito, un chocolate black. Ya, bien. Entonces dice, lo abrió, ya, se entregó la llave del pozo del abismo, lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Entonces, yo creo que aquí veníamos viendo varias cosas. Uno, este ser al cual se le entregan las llaves es un ser que obviamente tiene manos, porque se le entregan las llaves, él es capaz de abrir, entonces también abre el sello, y entonces desde ahí surge algo que cubre completamente el cielo, o sea, algo llega a oscurecer el sol. O sea, en el lugar donde esto ocurre, se va a ver algo tremendo. Generalmente estamos hablando de Jerusalén e Israel, de esos lugares. Entiendo que también por ahí mismo debería ser donde deberían ocurrir estos eventos. Ahora, lo que estamos hablando en este momento, la Biblia a nosotros nos habla acerca del abismo, y de hecho en la Reina Valera, si no me equivoco, incluso usa otro término. Mire, en la Reina Valera del 60 dice, abrió el pozo del abismo y salió humo del pozo como un gran horno y se oscureció el sol. No, también usa el mismo abismo. Ya. Pero este término que se usa en griego es tártaro. El tema que se usa ahí, el término que se usa ahí es tártaro. Entonces, cuando habla acerca del término que estamos usando, digamos, para efectos de este estudio, el tártaro, ¿ustedes lo escucharon alguna vez en algún lado? ¿Alguien ha No, escuchado? no, ¿Ah? nunca, ¿No, nadie? no. La mitología griega se habla mucho acerca del tártaro. ¿Qué es Sí, el en tártaro? la Odisea, en el libro La Odisea sale el tártaro. Muy bien. Hoy Dani hoy día está pero espectacular. Ya.
Bien, precisamente en la Odisea aparecen y ahí, ¿quiénes están en el Tártaro? Es como un, bueno, No, un- ¿quiénes una, están en el Tártaro? ¿Quiénes están ahí? en el Tártaro están los, bueno, según lo dice, son los guerreros que van a matar al diablo prácticamente al Tártaro. No, los que están encerrados en el Tártaro, ojo, no los que van a ver después, los que están encerrados en el Ah, Tártaro. claro, claro, Según, ya. según la mitología griega, los que están encerrados en el Tártaro son precisamente estos tipos, ¿cómo se llaman? Los... Ahí se fue el nombre. Ay, justamente ahora se me fue. ¿Cómo se llaman estos tipos? Ah, ¿cómo se le llaman a estos? Déjame ver si lo encuentro acá, para que no se me quede la... Los titanes. Supuestamente ahí no están, en donde es la prisión de los titanes. ¿Se acuerdan? Claro. Ya, entonces el tema es que la palabra usada aquí para precisamente este abismo es tártaro. Y el tártaro precisamente de lo que hacía alusión era un abismo muy profundo donde estaban encerrados los titanes. Ahora, no es que yo esté diciendo que en definitiva lo que está hablando aquí sea ni de los titanes, sino que ni tampoco de la mitología griega, sino lo que estoy diciendo es que aquí la frase usada para esto, la palabra usada para esto es tártaro, o sea, diciendo que aquí hay un gran abismo donde están encerrados entonces estos bichos. Los Entonces, ángeles caídos. estamos hablando entonces de que lo que está emergiendo como un juicio de Dios de ahí, entonces ahora son demonios que vienen con el permiso de Dios para poder dañar a la tierra. ¿Me hago entender? Sí, ¿Sí? Entonces, fíjense que hablábamos y decíamos de que lo que viene entonces acá eran entonces unos seres que son como langostas, pero no son langostas. Y aquí es donde tenemos que ver. Ahora, Dios aquí nos muestra algo que es muy importante. Que si bien se sueltan estas, Dios permite que se sueltan estos bichos para poder atacar a la humanidad, aquí Dios hace una diferencia, que no había hecho en todos los demás para atrás. Aquí recién Dios dice, ojo, ustedes vayan y ataquen a la humanidad, pero no pueden atacar a los que tengan mi sello, no pueden atacar al pueblo de Dios. Y entonces aquí es donde Israel va a empezar a despertarse, Israel va a empezar a levantarse, cuando se dé cuenta de que Dios ahora empieza a cumplir las promesas que ya antes la iglesia cristiana había estado anunciando, y ahora entonces Israel empieza a levantarse como el pueblo de Dios. Entonces fíjense que aquí nosotros vemos precisamente estas langostas que son medias raras, porque lo que decía ahí es que estas langostas tenían como, dice, eran como caballos de guerra, tenían cabezas, dice, con corona, dientes de leones, como cara humana, como cabellos de mujer, parecían suegras, dicen algunos, no, eso es otra cosa. Ya, ¿no? Entonces dice que había mujer, dice coraza de hierro, ruido, colas como escorpiones, y tenían aquí, como lo decía antes a Patricio, la facultad de dañar al hombre durante 5 meses. ¿Ya? Ahora, nos damos cuenta que efectivamente no son langostas, porque la Biblia también menciona en algún versículo que recién me acordé, pero no recuerdo dónde está, que dice que las langostas no tienen rey. Pero acá, dentro del versículo que nosotros estamos leyendo, la palabra que vemos, dice que estas langostas sí tenían un rey. Y este rey dice que se llama Abadón o Apolión. Entonces, estas langostas entonces vienen a cargo, digamos, de un ser celestial que es mayor que ellas. Y entonces, el tema es que Abadón o Apolión al español significa destructor. Entonces, este ser que está comandando a las langostas tiene un nombre que se llama el destructor. O sea, eh, si Satanás es su rey, porque entendemos que Satanás es el destructor, si Satanás es el rey de aquellas que están de estas langostas que están viendo a destruir, ¿quién serán entonces estas langostas? Entonces ahora el tema es, cuando estas langostas surjan, fíjense que aquí se va a ocurrir algo. Hoy día nosotros sabemos que los demonios actúan sobre la tierra, pero nosotros, sin embargo, no los vemos, a menos que tengamos un don de vista espiritual, no los vemos. Pero, sin embargo, aquí dice que estos van a ser visibles porque la gente los va a ver que van a estar ahí, entonces ahí atacándolos. Entonces, entendemos que incluso la naturaleza de los demonios va a cambiar en este momento y ahora la humanidad va a poder ver a los demonios atacándoles. O sea, si usted se imagina lo terrible que va a ser esto, porque ya ahora Satanás no solamente va a poder atacar hablándole a la mente a la gente, sino que ahora Satanás va a poder tener su ejército sobre la tierra, va a poder tener sus demonios ahí atacando al hombre, o sea, va a ser algo muy, muy terrible.
Ahora, Satanás, ¿cómo trata a los suyos? Dios, ¿cómo trata a los suyos? Creo que ahí hay una gran diferencia. Dios dice, voy a dejar que Satanás suelte a sus demonios, pero no le doy permiso para que toque al pueblo escogido. Pero sin embargo, Satanás, cuando ya se ve que él ya puede sacar a sus demonios, se le ataca a todos aquellos que en definitiva estaba lejos de Dios y por lo tanto son sus servidores. O sea, Dios se preocupa de los que ama, pero Satanás no se preocupa de los que están en definitiva lado. No sé si vamos a entender. Yo pensé que estaba diciendo algo de mí. ¿Y aquí hace Patricio? ¿Va a decir algo, Patricio? No, que sí, que se hacía entender y que el versículo era Proverbios 30:27, donde decía que las langostas no tenían rey. Ah, muchas gracias. ¿Me confirmaron también el otro, no? El que era si era el 14:12, el de Isaías. Sí, sí lo confirmamos y de hecho en el siguiente, en el 13, explica que decía que el lucero quería estar, tenía su corazón puesto porque quería estar en el lugar de Dios. Así que ahí queda demostrado que era Satanás el que... Sí, sí, de hecho eso, y también digamos, eso se combina con el libro de Ezequiel, el 37, si no me equivoco, y ahí con ese se puede ver también lo que es, digamos, todo lo que es la descripción de quién es realmente Satanás. Ya, pero bueno, retomando entonces lo que estaba diciendo, decía entonces de que, entonces, después de esto viene la sexta trompeta, ¿ya? Bueno, obviamente también pasa el segundo ay, y aquí viene la sexta trompeta. Ahora, la sexta trompeta dice que hay 4 ángeles atados, dice junto al gran río Éufrates. Ahora, nosotros entendemos de que si estos ángeles están atados, ¿qué pueden ser también? Ya, pues te lo dije. Demonio, ¿no? Éjale, son demonios nuevamente. ¿Por qué? Porque los ángeles están para el servicio de Dios. Y los ángeles al servicio de Dios, ellos están libres. De hecho, los ángeles tienen ante ellos, o en ellos, más bien dicho, ellos tienen, ¿cómo se llama esto? Delegada autoridad para hacer diferentes cosas, diferentes servicios, dependiendo del tipo de ángel que sea. Serafines, querubines y así. Entonces, entendemos entonces de que también estos ángeles que están atados para el tiempo del fin son ángeles poderosos, pero también son ángeles que cayeron junto con el lucero, o sea, son ángeles que quedaron atados precisamente esperando el tiempo del fin. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo en el tiempo ya final se empiezan a hacer visibles y públicas cosas que durante mucho tiempo para la gente sobre todo para el hombre moderno son solamente mitología. Entonces imagínense lo que va a pasar cuando muchos de los que decían de que nosotros teníamos amigos invisibles, un amigo invisible que se llamaba Dios, ellos empiezan a ver que sus propios amigos invisibles se van a empezar a hacer manifiestos ante todos ellos. Porque todos los que son satanistas o todos los que dicen de que en realidad hoy día en la naturaleza lo que gobierna y todas esas cosas, van a ver lo que va a pasar cuando se empieza entonces a hacer visible todo ese mundo que para ellos era tan lindo. Entonces, dice entonces el texto bíblico de que estos ángeles van a ser entonces desatados y dice que exactamente en ese momento también dice que se va a desatar un gran ejército. Estos ángeles van a mandar una tercera parte de los hombres, o sea, estos demonios matarán a una tercera parte de los hombres y dice que tiene un ejército preparado de 200 millones de demonios. No sé si usted puede llegar a visualizar esto, pero si nosotros podemos ver hay un ejército tremendo que está entonces preparado y en definitiva Juan no es que se haya puesto a contarlo, a saber cuántos son, 1, 2, 3, 4, 10, 15, no, sino que Juan dice que a él le dijeron que eran 200 millones. Entonces Juan, él da testimonio de esto porque dice que él lo escuchó. ¿Ya? Ahora, nosotros podríamos llegar a entender que quizás también estos 4 demonios que surgen en realidad no están con estos 200 millones de demonios, sino que sean 200 millones de hombres. También podría ser. Porque aquí cuando dice los 200 millones no dice claramente qué son. Miren, volvamos al texto bíblico para poder explicarle este punto que está diciendo recién. Dice, por acá, por acá, por acá. Tocó el sexto ángel su trompeta y hoy, esto estaba el 13 por si acaso, 9:13.
Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel, el que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Fíjense que hay otra cosa que se me olvidó decirle, precisamente que aquí es muy importante. Dios tiene tan planificado todo lo que va a ocurrir, de que ellos ya habían sido preparados para ese día, para ese año, mes, día, hora, específicamente para ese momento. No es que esté ocurriendo algo que, pasó, no, estaba tan así que ahí le dice, así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, ese día, ese mes y año, quedaron sueltos. O sea, imagínense que cuando se le entrega la profecía a Juan, ya Dios tenía visto cuál iba a ser día, hora, mes, año y todo, cuando entonces estas cosas habían de ocurrir. O sea, en este momento Dios tiene muy claro cuándo va a ser entonces el arrebatamiento de la iglesia y cuándo van a ocurrir todas estas cosas. ¿Vio? Entonces, dice, oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Y así vi la visión: a los caballos y a sus jinetes tenían coraza color rojo, encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. Las cabezas de los caballos eran como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre, y la tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Así que el poder de los caballos radicaba en su boca, en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. Entonces, miren, fíjense que cuando nosotros vemos esto, entonces podemos entender que estos seres, porque ya un caballo con cabeza de león y todo lo demás, digamos que yo al menos no conozco. Entonces podemos entender que incluso estos también son demonios, digamos, porque están precisamente sobre seres que tampoco son humanos, digamos, no son conocidos para nosotros. Pero si en el caso que incluso dijéramos, ¿sabes qué? En realidad esto estamos hablando de algo que está parafraseado, que está interpretado, y en realidad son humanos, estaríamos hablando de 200 millones que estarían en guerra, 200 humanos en guerra. Y entonces, en cualquiera de los casos, yo usar entonces a la casa de Satanás contra sí misma. O sea, porque si son demonios, van a atacar precisamente a aquellos que hoy día van a estar de su lado, o sea, los que van a ser parte del anticristo, porque no puede tocar a los hijos de Dios. Y si son personas, estas personas también van a atacar precisamente a aquellos que hoy día, o que en ese tiempo, perdón, van a ser también contrarios a Cristo. O sea, pueden ser personas también que en ese momento no quieran ser parte del anticristo y estén ahí. O sea, como sea, siempre Satanás va a atacar a su propia casa. Es un poco para que se den cuenta cómo cuida Satanás precisamente a aquellos que le sirven. ¿Ya? Ahora, lo que la Biblia dice, lamentablemente, es que todos los hombres que en definitiva pasaron por todas estas plagas no se arrepintieron, no salieron de sus malas obras. O sea, ellos, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, ellos no se arrepintieron. A pesar de todo lo que pasaba, ellos siguieron en definitiva haciendo lo malo. Y de hecho lo que la Biblia dice es que ellos entonces, a pesar de todas estas cosas que les sucedieron, ellos siguieron entonces haciendo homicidios, haciendo hechicería, haciendo, dice, fornicación, hurto y todo lo que se estaban haciendo antes. O sea, ahí es donde vamos a poder ver también lo duro del corazón de los hombres que van a estar viviendo el tiempo de la gran tribulación. Entonces, por eso es que no es aconsejable bajo ningún punto de vista que usted se quede por ahí turisteando para ver qué va a pasar en entonces la tribulación y la gran tribulación. O sea, este tiempo que nosotros tenemos hoy día es un tiempo que debemos aprovechar para poder entonces nosotros también estar a cuenta con el Señor y que el día que Él venga por su pueblo, nosotros entonces también podamos irnos con Él. Amén. Digamos que básicamente eso es lo que hay en el capítulo, o sea, en el capítulo 8 y 9. Digamos, es para que ustedes se den cuenta. O sea, nosotros tenemos entonces en este periodo lo que serían entonces la ira de Dios o los juicios de Dios en contra de la humanidad, pero con la salvedad que entonces también Dios cuida al pueblo escogido, en este caso a Israel. No a la iglesia, porque la iglesia ya está en ese momento, digamos, ya con el Cordero, en las bodas del Cordero. Amén. ¿Dudas, traumas, preguntas o algo al respecto? Pastor, Dígame. aún así el pueblo de Dios es protegido por Dios, toda la cosa, pero ellos igual así siguen con el corazón duro.
ojo, que estamos hablando de que hay una salvedad. Cuando yo hablo acerca de la humanidad en este momento ya, aparte del pueblo de Dios, yo cuando dije hace un rato atrás, dije que con la quinta trompeta dice que Dios lo que hace es proteger al pueblo, a su pueblo. Entonces, en definitiva, dice que ya las langostas no pueden tocar a su pueblo, al pueblo escogido. Entonces el pueblo escogido reacciona y él dice, wow, nosotros realmente dependemos de Dios y en definitiva ellos, de ahí ellos sirven a su Dios. Recordemos que el libro de Romanos, en el capítulo 11, si no me equivoco, Romanos 11, voy a chequear para no estar diciendo lo que no sea. Romanos 11, si Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, del antiguo Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice por gracia y ya no es por obra. Después habla acerca de la salvación de los gentiles y cuando vamos al versículo 25 del 11 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Cuando la iglesia es arrebatada. Ahí la plenitud de los gentiles es alcanzada y entonces son llevados. Y ahí entonces, después de la plenitud de los gentiles dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O qué le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Queda claro el punto? De que en realidad Dios, digamos que de alguna forma endureció el entendimiento de su pueblo, de Israel, pero llegado a un punto, cuando ya se ocurre la plenitud de los gentiles, cuando la iglesia en definitiva es arrebatada, después de esto viene el tiempo cuando entonces el pueblo de Dios es salvado, dice, por completo. Dios salva a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo también cumplió una parte que era entonces haber sido desobedientes para que nosotros alcanzásemos misericordia. Entonces, cuando nosotros ya alcanzamos misericordia, luego lo alcanzan ellos. Okay. Dice Romanos. ¿Sí? Sí. Bien. Denis mandó una palabra, Efesios 1:13. ¿La tiene ahí? Léela, Denis. Denis. No, lo que pasa es que le estaba buscando por Google que me llegó esa Efesios 1:13 de que habla de que nosotros ya somos sellados prácticamente. Y el tema de la langosta, hay una parte también de que habla de que nosotros no vamos a ser tocados los que tenemos el sello de Dios. No, pero es que ahí está confundido. Efesios. Lo que estaba diciendo recién, de que cuando habla acerca de las langostas, aquí ya no está hablando de la iglesia. Ojo, la iglesia ya fue arrebatada en el capítulo 5. Desde el capítulo 6 en adelante estamos hablando de los que quedan en la tierra, que no son la iglesia. Cuando habla aquí acerca del pueblo de Dios, está hablando acerca de el Israel, de los israelitas, los judíos. Ojo que aquí
¿Por qué usted tiene que tener cuidado? Porque recuerden que está la interpretación de aquellos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia no existe, que no se va a producir, y que en definitiva la iglesia pasa por la gran tribulación, y en la gran tribulación es cuando entonces la iglesia es de alguna forma salvada, porque allí la iglesia ha recibido un sello y por lo tanto por ese sello no es tocada. Esa interpretación, en definitiva, no es la de la mayoría de la iglesia cristiana, sino que esa interpretación, en definitiva, es más bien una interpretación, digamos, que es minoritaria, pero que en definitiva con la cual la iglesia no está de acuerdo, principalmente porque no deja, digamos, fuera precisamente Mateo 24 y también la primera de Tesalonicenses, cuando también habla acerca del rapto de la iglesia. Entonces, por lo tanto, y ahí donde también nosotros entendiendo lo que una de ellos explique, que hay promesas que son solamente para Israel y otras que son para la iglesia, que son paralelas. La iglesia, entonces, en definitiva, está en algún momento arrebatada y por lo tanto está ya, cuando se inicia la pretribulación o la tribulación, la iglesia ya fue arrebatada y va entonces estando en la boda del Cordero por acá arriba, y por aquí abajo entonces va lo que es entonces el resto de la humanidad y también el pueblo de Israel. Y precisamente cuando entramos al periodo que va a ser la segunda parte, cuando el anticristo, digamos, se manifiesta y entonces empieza la persecución, es ahí donde Dios él protege a su pueblo, pero quien protege es a Israel. Y obviamente también aquellos que en ese momento, digamos, sean salvos, como dije alguna vez, pero ya en definitiva los que buscan al Señor, pero ya en el periodo de la tribulación, que va a ser algo tremendo, que ya, por eso le digo, no hablemos de segunda oportunidad, porque en realidad el que tenga que vivir eso, va a ser muy difícil que alcance salvación. ¿Me vamos a entender? Sí. Ya. Sí, Entonces, clarito. estamos entonces diciendo de que, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Está bien? Bueno, si surgen preguntas o dudas, también entonces me pueden después también escribir, y también entonces pues podemos irlas respondiendo, digamos. Pero para efecto del estudio, entonces, lo cerramos entonces acá. Amén. Amén. Ya. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido estar en tu presencia, porque estamos entonces estudiando este libro y te pedimos que tú cada día nos des claridad para poder enfrentarlo y para que en definitiva cada una de las cosas que nosotros, Señor, podemos leer en tu palabra nos sean claras, Señor, y podamos avanzar en ti, Señor. Te pido a esta hora que tú bendigas a cada uno de los que ha participado y también a los que posteriormente lo verán también en YouTube, Señor, o en las redes sociales. Gracias, Señor, por todo lo que hace. Bendice a cada uno de los que ha estado en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, chicos, Dios les bendiga mucho. Ya tenemos la grabación, sería todo.